El libro de Génesis tiene 50 capítulos. Comienza con la creación del hombre y termina con un funeral. En Génesis capítulo 2, verso 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tomó barro amorfo, le dio un diseño, sopló en él y le dio aliento de vida. Génesis comienza con la vida. Por supuesto, sabemos que la vida es Cristo. Y en Génesis 50, verso 26, dice: Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Nosotros no quisiéramos personalmente que Génesis terminara de esa forma, pero termina con la muerte. Comienza con la vida, termina con la muerte. Pero todo el proceso, los 50 capítulos de Génesis, son las experiencias divinas en recipientes humanos para ser procesados, transformados y conformados a la imagen del Hijo. En 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16, dice: Por tanto, no desmayamos. Escuche. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La aniquilación completa del hombre exterior, el hombre anímico, el hombre almático. Y es lo que hemos estado viendo en todas estas clases, en todas estas transmisiones. Hemos estado viendo el proceso agudo, acotado, diseñado por Dios para reducirnos a cero en el hombre natural y ser conformados en el nuevo hombre. ¿Cómo cuesta eso? Como decían los abuelos, somos un hueso duro de roer. Nos resistimos a morir. La obra de la cruz siempre se dilata, se posterga por causa de nuestra dureza, solo que no nos damos cuenta. De manera que cuando vemos el trato duro de Dios con Jacob, decimos: wow, Dios, hasta pensamos que Dios es sádico, ¿no? Porque le manda una prueba tras otra prueba, tras otra prueba. Pero hay, como lo he dicho en otras ocasiones, hay victorias que corrompen, hay derrotas que bendicen. Aprendemos a deshacernos de nuestro ego, de nuestra autosuficiencia, de nuestro orgullo. Como alguien dijo, el orgullo es como la ropa interior, lo primero en ponerse y lo último en sacarse. ¿Cómo nos cuesta entender que la bondad de Dios, que el plan gracioso de Dios, cuando digo gracioso tiene que ver con algo saturado de la gracia, gracioso. El plan gracioso de Dios es conformarnos a la imagen del Hijo. Así que vamos a entrar ahora en el capítulo 37 de Génesis y vamos a ver la última prueba dolorosa de Dios con Jacob. Génesis 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre.
E informaba José, escuche, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José. Y amaba Jacob, o Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Wow. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, wow, escuche esto, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosles en una cisterna, y diremos: a alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, el hermano mayor, el primogénito de Jacob, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerle volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoselo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20
piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Eran canallas, ¿verdad? Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. En este capítulo 37, qué terrible lo que acabamos de leer, como los 11 hermanos, los 10 hermanos, descontemos a Benjamín, que era hermano de padre y madre, como lo hemos dicho, pero el resto de los 10 hermanos, uno peor que el otro. Y este era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Porque de estos 12 de estos 10 salieron las 10 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. ¡Wow! Aquí vamos a ver un aspecto de la gracia y cómo Dios se refiere a ellos, pero hay unas cosas acá tremendas que vamos a comentar. Ahora, hablemos un poco de Jacob. Jacob estaba viviendo tranquilamente en Hebrón, en la comunión con Dios, la tierra donde había vivido todo el tiempo su padre Isaac. Él había pasado muchas experiencias, muchas experiencias dolorosas, y estaba tranquilo. Estaba disfrutando casi como una jubilación. Es como que se había retirado, se había jubilado. Pero Dios todavía no había acabado con él. Dios lo iba a usar para bendecir. Esta será la etapa más gloriosa de Israel o Jacob. Pero todavía había una cabecera de playa dentro del corazón de Jacob. Todavía él se aferraba a sus hijos. Para ese tiempo Jacob amaba a José. José era el hijo que había tenido en su vejez con Raquel. Raquel, la mujer a quien él amó toda su vida, su preferencia personal. Y tenía a José y a Benjamín. Él amaba a José más que a todos sus hermanos. ¡Wow! Y este amor preferencial desató la ira de los demás hijos, de los demás hermanos. Pero aquí tenemos a Jacob en Hebrón. Raquel ya había muerto. Labán, el suegro, también había muerto. Habían muerto también todos sus parientes, las personas que habían procurado su muerte. Es decir, ya estaba viejo, estaba haciendo como una especie de regresión de recordar. Yo pienso que ese tiempo que Jacob estaba disfrutando, jubilado en Hebrón, era un tiempo de muchos recuerdos.
Tal vez en esos recuerdos él tiene que haber dicho, qué tonto fui, qué necio fui. No estuvo bien, yo nunca debí agarrar el talón de Esaú. Pues su madre seguramente le contó, tú estabas agarrando el talón de Esaú, tu hermano, pero igual nació primero. Nunca debí agarrar el talón de Esaú. Tal vez nunca debí haberle usurpado la primogenitura a mi hermano Esaú. Si al final de cuentas era mía, qué tonto, qué estúpido fui en mi juventud. Cuántos errores y horrores cometí innecesariamente. Estoy lleno de cicatrices. Estoy con mi pierna quebrada. Luché innecesariamente con el Señor. Si al final Dios igual me iba a cambiar el nombre. Tú sabes, ¿no? Qué necio fui trabajar 14 años por Raquel, si al final era mía. 14 años trabajar para el difunto, el finado Labán, que Dios lo tenga en su gloria. Yo puedo imaginar todos los recuerdos que estaba teniendo Jacob en Hebrón. Era ya de avanzada edad. No debía haber engañado a mi padre, Isaac. Mi papá estaba ciego y yo me puse las pieles de cabrito y fue todo un circo y mi mamá me ayudó. Si al final la primogenitura era mía. Y en todos estos recuerdos también Jacob pudo haber dicho, no debía haber amado tanto a Raquel, porque este amor hacia Raquel me trajo solo dolores, quebranto. Cuántos problemas me acarrió mi amor por ella. Qué necio he sido. No debía haber trabajado 20 años para mi suegro, que era un tramposo. Esaú había muerto, Labán había muerto, Raquel ya había muerto. Y él dijo, bueno, ningún cambio sucede en el pasado. Lo que pasó ya pasó. Y ahora viene un futuro de descanso. Estoy aquí en Hebrón, tranquilo. Tengo más de 100 años. Estoy feliz porque tengo a mi hijo José. ¡Wow! Mi amado hijo José. Cuánto lo amo. Y tú sabes, este amor preferencial. ¿Cómo sé que Jacob ya se sentía jubilado? Porque tenía tiempo de tejer. Le tejió una túnica a su hijo. Dice que él mismo le hizo una túnica a su hijo. Ella tenía un hobby, digamos, le gustaba tejer, pero él no le tejió una túnica a cada uno de los hijos. No. Le tejió una túnica solamente a su hijo José. Leí hace muchos años un libro que me disparó muchas luces y uno de los capítulos decía, ¿cómo diseñar la segunda mitad de tu vida? ¿Cómo diseñar la segunda mitad de tu vida? Es decir, cuando ya estás pasando los 40, ¿no? Los 50. Cuando ya estás a las puertas de la jubilación y ya tienes una economía consolidada, ya tienes hijos y nietos, ya pagaste la casa, el auto, tú sabes, ¿no? Ya estás tranquilo con tu esposa y estás disfrutando a los nietos. ¿Qué hacer para no entrar, para que las mandíbulas de hierro de la rutina no te atrapen? Las mandíbulas de hierro, ¿no? De la rutina no te atrapen. Un día es igual al otro y así. ¿Qué inventar? Entonces este escritor decía cómo reinventarse, ¿no?
te da algunos consejos bien prácticos, que no los voy a compartir ahora. Pero yo veo en la vida de José, de Jacob, estaba en Hebrón, ya la gente que le causó problemas había muerto, incluyendo Raquel, a quien amó. Esta es como la atracción fatal, el amor a Raquel. Y ahora está tranquilo disfrutando a los hijos de su vejez. Mi amado Josecito y mi Benjamín. Ahí estaba. Pero Dios todavía tenía algo más para enseñarle a Jacob. Después de recibir tantos azotes por parte de Dios, Jacob ciertamente también estaba cansado de la vida humana. Él estaba harto de suplantar, de engañar, de luchar, de pelear, harto. Así que su vida estaba tranquila en Hebrón, tenía al hijo predilecto que era su tesoro, el tesoro de su corazón. Lo veía trabajar, lo veía 17 años en la flor de la vida, saliendo de la adolescencia, entrando a la juventud. Ahí estaba José, ya le estaba saliendo barba, cambiando la voz, debido a este amor parcial, la parcialidad. Escuchen esto, la parcialidad de Jacob le trajo muchos problemas. Y debido a esta parcialidad, él se puso a tejer una túnica de diversos colores para su hijo José. Ahora, ¿fue acertado de parte de Jacob hacer esto? ¿Por qué no hizo una túnica para Rubén? Rubén era el primogénito, el hijo mayor. Ni tampoco hizo una túnica para Benjamín, que era el hijo menor, el baby de la casa. No, era para José. Bueno, tú sabes, José es un tipo de Cristo. En algún momento vamos a ver estas comparaciones extraordinarias entre José y Cristo. Sin embargo, déjame hablar un poquito, solo algunos sesgos y algunos perfiles de estos hijos. Rubén se había contaminado al cometer adulterio con la concubina de Jacob, la concubina de su padre. Él se acostó y tuvo sexo con ella. Y Benjamín, que era el menor de la familia, todavía era muy pequeño para cometer errores. Jacob realmente amaba a José. Digamos que era parcial. Y esta parcialidad le causó muchos sufrimientos. En este capítulo 37 vamos a ver que todos los detalles se encuentran bajo la mano providencial de Dios. Aquí no hay ninguna coincidencia. En absoluto. No hay nada librado al azar. Capítulo 37 de Génesis es un genoma, es un mapa genético de lo que es el proceso de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, para que veas, inmediatamente cuando ellos tiraron a José a la cisterna, aparece una caravana de ismaelitas. ¿Cómo es posible? ¿De dónde aparecieron los ismaelitas? Ahora, no sé si te suena el nombre ismaelita. Viene de Ismael. Ismael, que era el hijo que Abraham tuvo con Agar. Ismael es la carne. Ismael perseguía a Isaac. Y ahora los hijos de Ismael, esta caravana de ismaelitas que eran traficantes de esclavos, lo compraron. O sea, otra vez vemos la carne contra el espíritu. Este principio anótelo en algún lugar. Y José fue llevado a Egipto por los ismaelitas.
La carne llevó a José a Egipto, que es el mundo. ¿Y quién lo compró en el mercado de esclavos? Potifar, un oficial del faraón. Y todas estas conexiones fueron diseñadas con asombrosa precisión por parte de Dios. De hecho, aún la parcialidad de Jacob de amar tanto a José era fruto de la intervención de Dios. Dios intervino quebrantando esa parcialidad para que Jacob madurara. Antes de ese capítulo 37, Jacob era una persona transformada, pero aún no era maduro. Quiero mostrarte la diferencia entre ser transformados y madurar. Ser transformado significa experimentar un cambio en la vida natural. Otra vez, ser transformado significa experimentar un cambio en la vida natural. Sin embargo, madurar consiste en ser llenos de la vida divina que nos cambia. Ser transformados en la vida natural es una cosa. Antes decía malas palabras, ahora no. Antes te vestías de cierta forma, ahora no. Hay una transformación que la gente nota. Pero madurar en vida significa ser llenos de la vida divina que nos cambia. Entonces, podemos ser transformados en la vida natural y no estar llenos de la vida divina. Jacob había sido transformado hasta ese momento, pero no había madurado en la vida del Espíritu. Y es probable que Jacob en toda su vida no haya sufrido tanto como en estos 9 capítulos que ya hemos visto. Esta es verdaderamente la historia de los sufrimientos de Jacob. Así que en el capítulo 37 tenemos la última y gran prueba. Llamémosle la tormenta perfecta. Tormenta perfecta. No sé si alguien vio esa película con George Clooney. La tormenta perfecta. Y bueno, vamos a avanzar un poco acá. Jacob es despojado del tesoro de su corazón por la intervención de Dios. Sí, Señor. Perdió a José. Ahora, veamos cuál fue la manera de Dios de que Jacob perdiera a José. José era un muchacho fiel a su padre, el consentido del papá. Así que él era un informante, le informaba a Jacob de todas las maldades que hacían sus hermanos a espaldas de su papá. Él le informaba. Para ese tiempo, José tenía 17 años. Me voy a saltar varias cosas. Por ejemplo, Rubén durmió con Bila, se acostó con Bila, la concubina de Jacob, y luego Judá, el cuarto hijo, cometió fornicación con su nuera. Judá se acostó con su nuera que se había disfrazado de prostituta. Lean el capítulo 38 de Génesis, Génesis 38, del 12 al 16. Yo lo tengo acá escrito, pero no lo voy a leer por razón de tiempo. Entonces, tenemos a Rubén que se acostó con la concubina de su padre. Tenemos a Judá que se acostó con su nuera disfrazada de prostituta. Y Leví y Simeón eran terriblemente crueles. Ellos destruyeron 2 aldeas, mataron gente para vengar la vergüenza de su hermana Dina. Eran crueles, terribles. Y quiero destacar esto porque cuando José soñó con las espigas y con las estrellas, se está refiriendo a sus hermanos. O sea, ¿cómo Dios puede ver a estos canallas
como manojos de espigas. Los manojos de espigas tienen que ver con el trigo sembrado, madurado, cosechado y almacenado. Es decir, hay un proceso divino y Dios los ve como espigas, como gavillas, como manojos de trigo. Y también José soñó otro sueño que veía que él era el sol y su padre era la luna y sus hermanos las estrellas. O sea, aquí ve al cuerpo de Cristo completo y Dios ve a sus hermanos como estrellas. ¿Estrellas? ¿Un hombre que se acuesta con la concubina de su padre? Por favor. ¿Estrella? ¿Un Judá que hace el amor con su nuera disfrazada de prostituta? Pero en todo esto vemos la providencia de Dios. No obstante, si sus hermanos hubiesen sido hermanitos buenos, José jamás hubiera sido vendido y jamás hubiera llegado a Egipto. Los hermanos de José lo aborrecían. José tenía sueños. Tengo un poquito acá desordenado. Entonces José, repito, José soñó con espigas de trigo, no soñó con espinos, ni con ladrones, ni con abrojos, o con ladrones que rodeaban a un hermoso adolescente como José, sino soñó con gavillas y con estrellas. Repito, una gavilla es un manojo de espigas de trigo que se ata al recoger la cosecha. Esto habla de madurez. Esto indica a los ojos de Dios que los hijos de Jacob eran un cultivo en la tierra. Además, no eran una labranza verde, sino una cosecha madura, recogida y atada por gavillas. Y el segundo sueño de José, con respecto a los miembros de su familia, estaba representado por el sol, la luna, las estrellas. Eran luces que resplandecían y brillaban en los cielos. Esto lo tenemos que ver como la totalidad del pueblo de Dios. ¿Y qué podemos decir de Cristo cuando llamó a 12 discípulos? Aquí tenemos las 12 tribus de Israel, esta historia que estamos leyendo. Y ahora avancemos unos 2000 años y veamos a Cristo reclutando para su equipo 12 discípulos que eran también terribles. Pero él les cambió el nombre a Juan, que era Juan, le puso Boanerges, hijo del trueno. A Pedro le llamó Cefas, era Cefas, pero le llamó Pedro, roca. A Pablo, que era Saúl, Pablo era Saúl, le puso por nombre Pablo, que era pequeño. Entonces Dios le cambió el nombre porque el Señor, cuando viene a tu vida, no te ve como eres ahora, sino que el Señor te ve como Él va a trabajar en tu vida, te ve como algo ya acabado, no te ve como un tipo pecador que se acuesta con la mujer de su padre, sino que te ve como una estrella, te ve como una gavilla madurada, porque Dios no se detiene en tu naturaleza humana, sino en el proceso y con lo que Dios va a lograr en tu vida. Y espero que captures esto y lo puedas entender, cómo Dios nos ve a nosotros, como iba a decir un producto, pero como un hombre, un vaso perfeccionado para toda buena obra. Ahora, Dios está tratando estos asuntos con sus hermanos
¿Y qué podemos decir de José? José es un niño, un muchachito de 17 años que no conocía de diplomacia, no conocía de tino. Él tenía sueños de Dios y los contaba sin filtro a sus hermanos. Él no tenía maldad. Él no pensaba que mientras contaba el sueño estaba exacerbando el odio de ellos dentro de él. Y ellos entendían los sueños, porque le decían, ¿acaso nosotros vamos a venir para inclinarnos delante de ti? ¿Acaso tú reinarás sobre nosotros? Bueno, tú sabes, eso fue lo que sucedió. Cuando ellos vinieron a comprar comida a Egipto, se inclinaron delante del soberano de toda la tierra, que era José. Entonces, todos los detalles, toda esta red de conexiones que Dios está provocando, era para llevar a José al reinado. Si Jacob, escuchen esto, si Jacob hubiera sabido que el Señor estaba sacando a José de la tienda de Jacob, por favor escuchen esto. Aquí nos vamos a meter en un liderazgo macro. Hace muchos años yo prediqué un mensaje que le llamé saliendo de un liderazgo doméstico hacia un liderazgo macro. Y hablé de cómo Dios sacó a Salomón del palacio y lo transformó en un líder nacional. De cómo lo sacó Dios de la comodidad de esta burbuja real, el hijo mimado de David, y terminó siendo uno de los más grandes reyes que tuvo Israel. Cómo lo procesó. La tienda de Jacob era como el kindergarten para José. El ambiente grato, doméstico, el amor incondicional de su padre, tú sabes, ¿no? José lo tenía todo y tenía la distinción de su padre, la túnica de diversos colores. ¿Qué más podía pedir? Tenía un padre que ya había consolidado su economía, estaban en Hebrón, tranquilos, y de pronto es como una vez entrevistaron a un piloto de avión. ¿Cómo podrías tú definir la vida de un piloto de avión, de pasajeros? Dice, horas y horas y horas de aburrimiento interrumpida por eventos terroríficos. Saltar del aburrimiento a tormentas y turbulencias terroríficas. Así, súbitamente. Así que José salió del kindergarten, de la escuela básica de liderazgo, de la tienda de su papá. Dios lo llevó a Egipto para ser entrenado en todas las áreas de su vida. O sea, Dios lo sacó de la enseñanza básica y lo metió en la Universidad de Egipto para que reinase y trajera alimento al mundo, para convertirlo en el más grande estadista de ese entonces. Eso no lo iba a lograr en la tienda de su padre. Si Jacob hubiera sabido esto, nunca habría llorado ni se habría entristecido. Jacob hubiera levantado sus manos, hubiera alabado a Dios, habría henchido su pecho de orgullo de tener un hijo rey. Pero Dios le sacó a José de una manera en que para Jacob José murió. Le traen la túnica que él mismo le tejió a su hijo de diversos colores, manchada con sangre, y le contaron que una bestia se había comido a su hijo. Y dice que Jacob
Jacob rasgó sus vestiduras, se llenó de cilicio y ceniza sobre su cabeza. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas para llorar. Todos sus hijos y sus nueras lo rodearon para consolarlo, y él dijo: no quiero vivir más, descenderé llorando al Seol a mi hijo. O sea, yo no quiero vivir más, se acabó. Para mí, seguir en esta tierra no tiene propósito, no tiene sentido. Wow. Cuando Dios nos lleva a ese punto de que no hay nada en la tierra que nos retenga, el desapego absoluto, anoten esto, por favor, nada que perder, ya lo perdí todo, nada que perder, todo por ganar. Cuando tú llegas a un punto en que no hay nada más que tú puedas perder, estás en la posición más poderosa que un ser humano, que Dios pueda poner a un ser humano. No tengo nada que perder, ni aún mi vida vale. Yo descenderé al Seol. O sea, para mí, dijo Jacob, para mí, dijo Jacob, la muerte es un premio, es una recompensa, un salvavidas. No tiene sentido seguir viviendo. O sea, José murió en ese momento. Lo enterraron años después, pero murió allí. Su entierro fue posterior a su muerte. Es cuando podemos decir como Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Así que, ¿cómo fue que cómo fue que Dios le arrebató a José? ¿Cómo es que, como alguien dijo, cuando se te muere la esposa, tú quedas viudo? Cuando se te mueren tus padres, tú quedas huérfano. Pero cuando se te muere un hijo, no hay una palabra en español que lo defina. ¿Cómo se dice cuando alguien pierde un hijo? No existe una palabra. El dolor es tan grande. Los que han perdido hijos lo saben. Jacob perdió a su hijo. Dios lo sacó de su vida, pero no para matarlo, sino para entrenarlo, para que fuera el hombre más poderoso del planeta. Y un día Jacob se levanta y le dice: Josecito, quiero enviarlo a ver cómo están sus hermanos, porque están apacentando las ovejas lejos de acá. Así que quiero que tú vayas y veas cómo están ellos y cómo está el ganado, y luego me traigas el reporte. ¿Y qué hizo José? José dijo: hágase conmigo como tú quieras, mi señor. Él nunca discutió. Él fue dócil y fue a ver a sus hermanos. No murmuró ni pronunció ninguna palabra negativa, sino que obedeció a su padre y fue a ver cómo estaban sus hermanos. Aquí vemos el primer movimiento en el tablero de ajedrez, el primer movimiento de Dios. Pone en el corazón de Jacob enviar a su hijo a ver a sus hermanos. En realidad, este envío lo separó de Jacob y lo puso en un escenario ideal para que sus hermanos lo mataran. Solo que Jacob no lo sabía. Y ellos ven de lejos: allá viene el soñador. Fíjate cómo le decían. Era una bronca, un odio que le tenían, ¿no? Como yo digo, nadie envidia a alguien que duerme debajo de un puente
pero sí cuando tú eres amado, prosperado, cuando la gente te menciona, cuando la gente quiere sacarte selfie contigo. ¿Qué se cree ese tipo? Despierta toda clase de sentimientos negativos en la gente. Bueno, aquí tenemos a estos personajes, los hermanos de José. Dice, ahí viene el soñador. Este es el momento para que lo matemos. Es decir, matar a un hermano de su propia sangre, lo que se llama el femicidio, o ya me olvidé de la palabra, matar a un hermano, por favor. Rubén, el primogénito, dijo, no hagamos tan grande mal, que caiga la maldición de la sangre sobre nosotros, no. Para acortar la historia, lo tiran en la cisterna, pero Dios permitió que una caravana de ismaelitas, ya dije, descendientes de Ismael, hijo de Abraham con la esclava Agar, Ismael. Aquí venía nuevamente Ismael a perseguir a Isaac. La carne contra el espíritu. Pablo dice en Gálatas que la carne combate contra el espíritu y el espíritu contra la carne, para que no hagáis lo que queréis. Y aquí vemos a los ismaelitas pasando. Estas son las diosidencias. Yo no digo coincidencias, sino diosidencias. Dios permitió que por ahí, estamos hablando de un desierto interminable. No estamos hablando de una ciudad donde hay calles, donde hay dirección. No. Esto es a campo abierto, bajo el cielo. Por ahí pasaron los ismaelitas. Dios provocó eso. Y compraron. En realidad, ellos vendieron a su hermano por 20 piezas de plata, tipo de Cristo también, que lo vendieron como Judas por piezas de plata. Y termina encadenado de pies y manos, caminando hacia Egipto y llegando al mercado de esclavos. ¿Y quién lo compró? En un mercado de esclavos había muchos compradores de esclavos, era un comercio. ¿Y quién lo compró? Uno de los hombres principales del ejército del faraón. Cómo Dios conectó todo. Es una cosa tremenda. Y cuando llegan con la túnica manchada con sangre, qué canallas, ¿no? Hoy día eso no sería posible hacerlo, porque acá en Chile, por ejemplo, hay lo que se llama el Instituto Médico Legal, que son forenses, que hacen pruebas de laboratorio. Hubieran tomado la túnica de José, la llevan a un laboratorio, hubieran dicho, no, pero esto no es sangre humana, esta es sangre de un cabrito, de un caprino. Aquí hay un dolo, hay un engaño. Aquí hay manipulación de evidencias. Hubiera sido descubierto rápido. Estamos hablando de ese tiempo donde no había nada. Y Jacob, cuando vio la túnica de su hijo, ahora, ¿puedes imaginar el grado de maldad que había en estos hermanos de José, hijos de Jacob, que no les importó romperle el corazón a su padre? Y tú dices, y todo eso estaba permitido por Dios, todo eso y mucho más. O sea, cuando Dios le declara la guerra a algo que está malo en tu vida, no le digas a Dios lo que puede hacer o no puede hacer. Yo espero que con todas estas clases tú entiendas que esta es una notificación divina. Dios te está notificando a ti. Tú no digas, uy, qué linda la historia de José, de Jacob, wow, la he visto en películas, las películas brasileras, esto del Génesis, o Moisés, la hemos visto todos. Yo mismo he llorado. ¿Cuántas veces
cuando el momento en que los hermanos de José van a Egipto a comprar comida y todo eso que ya lo vamos a ver, tú puedes decir todo eso, pero en realidad estas clases son una notificación para ti de que Dios le declara la guerra a todo lo que está malo en tu vida, todo aquello que no responde al propósito ni al diseño de Dios. Y Dios va a ir detrás de eso hasta sacarlo de ti, aunque tenga que matarte. Porque en la guerra, ¿no? Y en el amor, en la guerra y en el amor no hay leyes. No le digas a Dios qué está bien o qué está mal. Todo lo que viene de Dios es bueno. Dios dijo: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Tanto el amor como el aborrecimiento, si viene de Dios, es santo. Entonces aquí nosotros vemos cómo Dios hizo todos los arreglos para el proceso de Jacob. Aquí están todos sacando su porción. Jacob perdió a su hijo de una manera tremenda. Claro, nosotros vemos la historia a miles de años y decimos, sí, pero José no murió. José terminó siendo el rey de Egipto. Sí, pero Jacob no lo sabía. Para Jacob su hijo murió. Nunca más volvería a verlo. Su vida ya no tenía sentido. Para José, la prisión, la calumnia de la esposa de Potifar. Y para los hermanos, el hambre, la vergüenza, el dolor, el arrepentimiento que tuvieron en el palacio. Cuando José se descubrió delante de ellos, porque se sacó todo el maquillaje, José estaba sus hermanos no lo reconocían. Él estaba maquillado. Él era un príncipe. Sí, señor, viste tú como Johnny Depp, maquillado como de los Piratas del Caribe, tú no lo conoces. Él estaba maquillado como un príncipe. No lo conocieron hasta que él se descubrió y lloró a gritos delante de ellos y se humillaron se humillaron delante de José por causa de la asignación que Dios le había dado. Entonces, a Jacob, cuando pierde a José, ya no le quedaba absolutamente nada. O sea, Dios nos lleva al punto cero. Dios nos lleva al final de todo. Ya no tengo como palabras para describir esto, pero los procesos de Dios y el Evangelio no está diseñado para que tú vivas, sino para que tú mueras. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, ya no vivo yo. Es decir, que el verdadero evangelio está diseñado para hacer que tu yo, tu ego no viva, que tú no vivas. Cristo vive en mí. En esta nueva vida, la vieja creación desaparece y la nueva creación aparece con todo su esplendor. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando Dios le pidió el hijo a Abraham, vete a monte Moria, camino de 3 días, y sacrifícame tu hijo, tu único, el que amas. Y cuando Abraham levantó el cuchillo para degollar a su hijo, Dios lo detuvo. Le dice, no, ya he probado que eres fiel. Entonces, para seguir a un Dios así hay que estar muerto. Primero, Dios te ofrece un hijo que nunca te lo dio. El hijo lo engendró a los 100 años, cuando ya no habían fuerzas. Después que Isaac creció, Dios le dice, devuélvemelo.
y sube al monte Moria. Y cuando Abraham sube para entregar a su hijo en sacrificio, Dios le dice, no, ahora conozco que obedeces, se lo devuelve. O sea, primero te lo da, primero te lo promete, nunca llega cuando tienes 100 años, después te lo pide que lo sacrifique y después te lo devuelve. O sea, tú dices que este es un Dios psicópata, un Dios loco. No, los locos somos nosotros. Para seguir a Dios hay que estar muerto. Sí, Señor. Ninguna persona viva en la vida natural puede entender a Dios ni seguirlo. ¿Recuerdas tú Juan Bautista? Y termino con esto. Juan Bautista estaba en la cárcel. Él tuvo el ministerio de la recomendación. Él bautizó a Jesús en el Jordán. Él montó una iglesia paralela a la de Cristo. Él bautizaba también. Cuando él dijo, es necesario que yo mengüe, pero él crezca, sonó bonito, pero Juan nunca menguó. Juan comenzó a tener discípulos, comenzó a predicar y a bautizar en paralelo a Cristo. Y Cristo no pudo soportar ni tolerar aquello y se valió de Herodes para silenciar a Juan. Y cuando Juan está en la prisión, manda mensajeros y le dice, díganle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús no movió ni un solo dedo, ni siquiera lo fue a ver a la prisión. Tú dices, qué malo Cristo. 5 minutos en la celda. Cristo, tú te imaginas 5 minutos de una visita de 5 minutos de Jesús en la celda. Hubiera sido suficiente para Juan. Pero Jesús dijo, vayan, díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y cuando los discípulos de Juan se van, él le dice a la gente que lo está rodeando, le dice, de todos los nacidos de mujer, nunca se levantó alguien más grande que Juan. Pero el más pequeño en el reino, tú y yo, el más pequeño en el reino, mayores que Juan. Y hace una declaración terrible. Dice, bienaventurado el hombre que no halle tropiezo en mí. ¿Cuánta gente ha tropezado en Cristo? ¿Cuánta gente ha tropezado en el proceso de transformación que Cristo tiene para tu vida? No, como dice el Señor que me ama, míralo. Señor, no tienes derecho a hacerme esto. ¿Cuánta gente tropieza en los procesos divinos? Te dejo eso para terminar. Repasa el capítulo 37 de Génesis una vez más y vas a ver. Pero la historia no termina acá. Este es como un episodio intermedio. Después viene lo glorioso. Solo que José no lo alcanza a ver. José solo ve que perdió a su hijo. José no quiere vivir más. Quiere descender enlutado al Seol con su hijo. O sea, quiero morirme para estar con mi amado José en el más allá. Eso fue lo que dijo exactamente. Pero todavía venía lo mejor. Los bendigo a todos. Pásenlo bien, tengan un fin de semana extraordinario. Disfruten las reuniones de su iglesia. Les amo, bendiciones.